La persona que nos acompaña hoy en Unidad Hispanista, Mónica Nicolielo Ribeiro, es profesora uruguaya, es máster en Historia Iberoamericana y autora de unos libros cuyos, del que estábamos hablando ahora, exactamente a la hora de entrar en el programa en público, es este libro. De este libro estaba hablando Mónica, nuestra interlocutora de hoy, Indios, Españoles y Nuestroamericanos. Tomo primero, 3 identidades, una historia en común y quinta, revolución industrial. Entonces, hemos perdido el principio de esta exposición donde Mónica nos estaba comentando su libro. Por cierto, tomo primero, ¿va a haber más tomos? Sí, porque la idea es seguir reflexionando sobre esta temática y tratar asuntos que no cabían en este primer tomo. Al referirnos a 3 etapas tecnológicas y 3 identidades, no podíamos abarcar todo. El tema es inmenso. Así que pienso seguir reflexionando y editar otros tomos. Sí, y decíamos también que Mónica tiene otro libro que es coautora, el cónsul británico en Montevideo y la independencia de Uruguay, donde un poco desarrolla la idea del proceso de independencia entendido, Es ¿verdad? el prólogo de una selección de informes del cónsul Thomas Samuel Hood que José Pedro Barran fue a fotografiar en Londres. Esos informes van de 1824 a 1826. Luego tenía otro libro que yo comentaba antes de entrar en antena, que no nos habíamos dado cuenta de que todavía no habíamos dado a la entrada, sobre la inteligencia emocional histórica en el aula y en otros contextos. Es decir, cómo la didáctica de la historia y el sentimiento de la historia, de nuestro pasado, de nuestro legado cultural, histórico y tradicional, forma el aspecto emocional y sentimental de las personas y afectivo, ¿no? Más o menos eso era lo que habíamos comentado. Sí, es una reflexión didáctica, de la didáctica de la historia, desde lo emocional, de cómo vincular el aprendizaje y las emociones, que por cierto, las emociones trabajadas culturalmente, que es diferente de las pasiones, y son las emociones vinculadas con la cultura. Pero además, en la historia, los pueblos y las personas también usan sus emociones o expresan sus emociones como manera de diagnosticar contextos. Si el contexto es favorable, el contexto desfavorable, y todo eso a su vez se refleja en los documentos históricos, la literatura. Es una reflexión desde el punto de vista de la didáctica, pero desde el punto de vista de la historia específica también. Y Javier no ha salido en antena. Preguntaba respecto al libro, ¿qué era? Que no recuerdo. No, estaba planteando el tema del origen de la independencia, perdón, de Uruguay, que paradójicamente, al menos la Carta de Independencia es contra la independencia de Brasil o Portugal, porque en cuanto ven debilitado el virreinato, pues claro, se lanzan a conquistar y tienen que proclamar la independencia, por un lado, y la unión, ¿no?, por el otro, con las provincias orientales, ¿no? Y que esto era muy porque paradójico. ayer estábamos hablando de eso. Ayer Sí. fue el aniversario de lo que en Uruguay se considera en 1825, es decir, el 25 de agosto de 1825, la independencia del Uruguay. Y cada vez que se plantea eso se genera una polémica, porque en 1825 el Uruguay se libera en realidad de Brasil. Entre 1816 y 1820,
el imperio de Brasil se apodera de la que en ese momento era la provincia oriental. No existía la República Oriental del Uruguay, era la provincia oriental, formando parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era el virreinato, o sea, el ex virreinato del Río de la Plata, después que la Junta de Buenos Aires provoca la caída del virrey, de la sede del virreinato en Buenos Aires, porque en realidad la sede del virreinato se traslada a Montevideo, porque el virreinato estaba donde estaba el virrey, el virreinato está donde estaba el virrey. Si el virrey estaba en Montevideo, entonces la sede del virreinato, la capitalidad del virreinato estaba en Montevideo. Lo que ocurre no es tanto que se traslada, sino que Buenos Aires no reconoce al nuevo virrey. Entonces se forma un gobierno de tipo republicano, llamémoslo así, no monárquico, que intenta liderar a las que eran las provincias del virreinato. Y no tiene éxito con algunas. Lo que se genera es una guerra civil entre unitarios y federales. El gobierno de Buenos Aires fue rechazado por muchas provincias. Y en ese contexto es que surge en la banda oriental, como se llamaba, que luego se transforma en provincia oriental, el caudillo más importante de la historia del Uruguay, que es José Artigas, que logra formar una liga federal con la provincia oriental y las provincias del litoral argentino, mientras que las demás provincias forman una liga propia. Esto para que se vea que no existía la Argentina, que era el Virreinato Río de la Plata en proceso de disgregación, luchando por diferentes modelos de Estado, y en ese contexto de disgregación es que el Imperio de Brasil invade la provincia oriental. La provincia oriental, para poder liberarse, solicita ayuda a las provincias argentinas, que hasta no hacía tanto tiempo formaba parte de ellas en una liga federal, hasta el río Paraná. Y justamente porque las provincias del Río de la Plata ayudan a la provincia oriental, es que el Imperio de Brasil nos declara la guerra a todos. Y de esa guerra, que se extiende entre 1826 y 1828, surge un tratado de paz o convención preliminar de paz, por la cual las Provincias Unidas del Río de la Plata, no existía Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil, ya separado de Portugal en 1822, se ponen de acuerdo para que la provincia oriental se dé una constitución propia, forme una asamblea constituyente propia. Esa asamblea constituyente da origen a la Constitución de 1830, que es verdaderamente el documento en el cual podríamos decir que se expresa un deseo de independencia, porque se expresa un deseo de formar una república aparte. Pero no el 25 de agosto de 1825, porque el 25 de agosto de 1825 lo que tenemos es, primero, un desembarco, el 19 de abril de 1825, con ayuda de Buenos Aires. A partir de ahí se generan levantamientos en toda la provincia oriental, y en Florida, la localidad de Florida, se reúne una asamblea legislativa. Esa asamblea legislativa aprueba 3 leyes. Primero, una ley de independencia de Brasil y de cualquier otra potencia del universo. Y luego, a continuación, una ley de unión con las Provincias Unidas. Entonces, esto siempre le ha caído muy pesado a los nacionalistas, que podríamos decir que en Uruguay hay diferentes corrientes, nacionalistas o unionistas, porque desde el punto de vista de los nacionalistas, esta primera ley fundamental tendría que haber quedado ahí, ¿no? Y el Uruguay es independiente de Brasil y de cualquier otra potencia del universo, forma difusa además. Pero no, aparece una segunda ley que dice, por la cual se proclama la unidad de la provincia oriental y de las demás provincias del Río de la Plata. Entonces, ¿cómo es que nos independizamos y después nos unimos? Y encima se dice que esa unión es por los lazos más sagrados que el mundo conoce. Y en tercer lugar, una ley de pabellón. Y esa ley de pabellón, el pabellón que establece es un pabellón tricolor, que es el mismo de las provincias argentinas, el pabellón federal, y luego un pabellón que es el de Argentina, el pabellón argentino. Después se modifica un poco
y da lugar en 1830 al actual pabellón de Uruguay, que si ustedes lo compara con el de Argentina, son los mismos colores, es el sol de los incas resplandeciendo, es la misma bandera. Entonces hay una ambigüedad que refleja un poco la pluralidad de opiniones que hubo siempre entre los nacionalistas y los que siempre mantuvieron la idea de recuperar la unidad con las demás provincias. Ambas cosas. Y en el medio, como también establecen los informes del cónsul, una serie de matices, una serie de opiniones, no una opinión única, no un destino fatal de independencia del Uruguay, sino una pluralidad de opiniones. ¿Tiene sentido hoy la existencia de dos naciones que proceden de un origen común, que no tiene apenas diferencias sustanciales, ¿no?, de tipo cultural ni de tipo histórico, sí político? ¿Tiene sentido esa diferenciación? Desde el punto de vista de lo que sería una nación, ahí entramos en el debate de que en realidad tendríamos una nación hispana, ¿verdad? Claro. Si partimos de la base de que toda nación tendría que tener su Estado, entonces debería haber un gran Estado hispano, desde Claro. un punto de vista supranacional. Y nosotros, por supuesto que desde nuestro origen y a lo largo de nuestra historia, tenemos las mismas características que tienen las provincias de Argentina, y en algunos casos nos parecemos más a unas provincias que a otras. Nos parecemos más a Buenos Aires o a la zona del litoral, depende también de la región del Uruguay. Montevideo se parece más a Buenos Aires, el norte de Uruguay se parece más a Entre Ríos y Santa Fe, y hay otras provincias argentinas con las cuales no nos parecemos en nada. Entonces, ¿qué es la nación argentina también? Lo que tenemos son tal vez una misma nación hispana, con diferencias regionales que no coinciden con la frontera de los países. Por ejemplo, la cultura quechua se extiende a lo largo de Ecuador, de Perú, de Bolivia. La cultura guaraní se extiende a lo largo de Paraguay, pero también de Argentina. Entonces, las fronteras se están dividiendo a pueblos, tanto hispanos como indios, que en realidad pertenecen a estados en común. De hecho, cuando tú hablas de que hay que tomar conciencia, ¿no?, de esa unidad para que renazca un poco esa hispanidad, que además creo que la planteas como idea política, ¿no? No como una idea sentimental, sino algo. Entonces, tú lanzas una idea que es muy interesante, ¿no?, que si tomáramos esa conciencia nos daríamos cuenta del poder geopolítico que tiene la hispanidad, ¿no?, controlando el estrecho de Magallanes, Gibraltar. Seríamos, bueno, como han hecho los ingleses, ¿no?, que tienen ahí las Malvinas, el canal de Suez y el estrecho de Gibraltar para controlar los mares, ¿no? Esa idea me ha gustado mucho de ese control geopolítico de los mares, incluso de las aguas dulces, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que mirar un poco nuestro pasado para poder entender el presente y proyectarnos al futuro, que eso es la historia. Yo creo que ya desde el siglo XVI estaba claro cuáles eran los puntos estratégicos y la geopolítica de la zona. Cuando nosotros pensamos que en el siglo XVI se estaba explorando Panamá o el estrecho de Magallanes o las islas del Caribe o el Océano Pacífico y tratando de encontrar el puente hacia lo que es Asia-Pacífico, quiere decir que por el 1500 y tanto, 1500, 1600, estaba claro cuál tenía que ser la geopolítica de la hispanidad. ¿Y por qué las Islas Malvinas, o por qué la Antártida, o por qué Guinea, o por qué Filipinas? Lo que yo planteo en el libro es que recién cuando surgen las luchas por la independencia, que en realidad es por la disgregación entre nosotros, está mal llamado independencia de España, porque nos independizamos entre nosotros. Uruguay se separa de Argentina, Argentina de Chile, Bolivia de Argentina. Es una disgregación. La disgregación, como decía el historiador uruguayo Felipe Ferreiro, que hablaba de la disgregación del Reino de Indias, no de las independencias, la disgregación del Reino de Indias. Bueno, entonces en esa disgregación del Reino de Indias es cuando algunos
autores criollos que forman parte de las cúpulas gobernantes empiezan a decir, ¿para qué queremos mantener la unidad con Filipinas, de las cuales solamente conocemos el mapa? Bueno, y ese ¿para qué queremos mantener la unidad con Filipinas? También era, ¿para qué queremos mantener? Lo dice Mariano Moreno, yo lo cito en el libro, en 1810. ¿Para qué queremos mantener el vínculo con España? Pero ¿para qué queremos mantener el vínculo con México? ¿Para qué queremos mantener el vínculo con Filipinas? ¿Y para qué queremos mantener el vínculo con Guinea? Lo dice tal cual. ¿Y qué pasa? Unas décadas después de eso, después de dicho eso, aparece el para qué. Cuando Estados Unidos se convierte en el gran astro en el Pacífico, en el Caribe, es decir, lo que se plantea a principios del siglo XIX, ¿para qué? A fines del siglo XIX está clarísimo el para qué. Y la geopolítica queda clarísima. La geopolítica de principios del siglo XVI queda clarísimo a fines del siglo XIX. Y hoy más todavía, el para qué. España es un país que tiene el PBI de Rusia, un poquito menos, que a su vez es el mismo PBI de Brasil. Nosotros lo vemos chiquito en el mapa, porque claro, desde el punto de vista del espacio que ocupa, vemos una península dentro de otra península que es Eurasia. Pero la extensión territorial no es lo importante. Lo que ocurre es que Rusia es algo así como un gatito que pone cara de león y nosotros somos un león que pone cara de gatito. Entonces es también cómo nos presentamos en el mundo. ¿Por qué no tenemos una voz en el mundo? Y yo creo que no es solamente una cuestión de PBI, no es solamente una cuestión de extensión geográfica. Argentina, por ejemplo, tiene la cuarta parte de todo el territorio de la hispanidad. Y México tiene, en materia de población, la cuarta parte de toda la población de la hispanidad. Que si se uniera, sería, en materia de superficie de población, de la segunda o tercera potencia mundial. Entonces, lo que nos falta, que tú decías lo cognitivo, lo que nos falta es la conciencia de eso para podernos proyectar. Es decir, ¿quiénes son ustedes? Si alguien nos cuestiona, ¿quiénes son ustedes? Bueno, somos la segunda potencia mundial en territorio, somos la tercera potencia mundial en población y todavía tenemos muchísimo más porque nuestro territorio en sí mismo es un territorio con muy baja densidad de población, a pesar de la explosión demográfica que hubo en el siglo XX. Y en el mundo, las economías que están en auge son aquellas donde se concentra la mayor parte de la población. Es decir, donde hay concentración de población, como es China, como la India, en lo que es el lejano oriente, ahí es donde están los grandes mercados. Y ahí es donde están los países emergentes y las economías más competitivas. Taiwán, por ejemplo, tiene la quinta parte de la superficie de Uruguay. Y Taiwán tiene 23 millones de habitantes, que Uruguay tiene 3 millones de habitantes, pero Taiwán produce el 60% de todos los microchips que se producen en el mundo. Entonces, la superficie, hay que ver cómo se aprovecha. La población es fundamental. Y lo otro fundamental es la industrialización. Nosotros tenemos el 60% de las reservas de litio de todo el mundo, pero no alcanza con ser una economía extractiva. Tenemos que industrializar ese litio y usar la globalización en sentido positivo, en beneficio nuestro, generando cadenas de valor entre países. Entonces, yo creo que es esa conciencia, esa falta de conocimiento de la historia, falta de interés por la geopolítica, de gobernantes que a su vez, como reflejan también a los pueblos que han perdido el conocimiento de su historia y la conciencia de su geopolítica, esos gobernantes tampoco la tienen. Cuando van a los grandes foros internacionales, no saben articular una voz y tampoco saben hacer valer esa voz en el mundo. Claro, es que iba a preguntarte yo eso de la quinta revolución industrial en el subtítulo, ¿no? ¿A qué venía eso? Ahora lo entiendo. Es decir, la importancia que tiene
el coger masa crítica de sinergias industriales, de sinergias de explotación de recursos, de sinergias de colaboración mutua económica, de sinergias de formar un polo geoestratégico, de sinergias, en definitiva, de estar presentes en el mundo, porque de lo contrario, fraccionados no estamos. Esa es la idea, ¿no? Sí, por sintetizarlo, vamos. Sí, la idea es ser consciente de nuestra identidad y a partir de esa identidad tener sentido de pertenencia, tener la capacidad de captar nuestra historia como no una historia periférica, sino una verdadera centralidad histórica, y entonces ahí sí formar bloques. Porque yo no puedo formar un bloque si al otro día me voy, como está pasando con nuestros países. Es decir, forman parte de un bloque X y al otro día cambia el gobierno y como el gobierno ya no es amigo de los demás presidentes, entonces yo me voy de ese bloque. Bueno, entonces no era un bloque. Es decir, para que sea verdaderamente un bloque, los países tienen que tener políticas de Estado a largo plazo. Esos estados, esos países tienen que tener un proyecto que no puede ser solamente el programa de un gobierno, tiene que ser algo que a largo plazo, como siempre tuvo Inglaterra o tiene China. No están pensando en las próximas elecciones, están pensando en las próximas generaciones. Y entonces a partir de ahí sí, tenemos un bloque, porque va a durar. Pero si yo hoy me siento parte de Hispanoamérica y el día de mañana me siento parte de Angloamérica, porque es así, si nuestras élites no se sienten parte de una cultura común, se sienten parte de algo ajeno. Entonces, hoy me siento parte de esta civilización, mañana me siento parte de otra civilización, o me dividen las ideologías. Entonces, yo soy aliado de Estados Unidos, sí, pero yo soy aliado de Rusia. Entonces, cuando formamos bloque, formamos parte del bloque con Rusia, unos, y los otros formamos parte del bloque con Estados Unidos. Bueno, entonces ahí no nos vemos como nuestra civilización, lo vemos como la periferia de otra civilización. Ahí sí no se puede formar bloque. La manera de llegar a formar un bloque y que dure es que tengamos conciencia de nuestra historia, de nuestra identidad, nuestra geopolítica. Entonces, por eso me parecía importante reflexionar sobre lo que significa el legado de los indios, lo que significa el legado de los españoles y lo que significa esa reflexión sobre lo criollo, lo mestizo, lo nuestroamericano que en determinado momento se introduce en la discusión, donde nuestroamericano aparece en realidad con un sentido que no era el original. Eso también lo discuto. Cuando decimos indios, la manera como lo usamos no es la manera original. Cuando decimos españoles tampoco estamos usando el sentido original, que no es el de ciudadanos del Reino de España, sino de una civilización que habla español, que es universal. Español es universal, no es de un país. Y indios no es una casta sometida, no, son las Indias, un concepto geográfico antiguo que abarcaba junto con América, Asia y el Pacífico. Y cuando decimos nuestroamericanos, estamos usando también un gentilicio, estamos construyendo un gentilicio a partir de un nombre que se usó muchísimo desde el año 1600. Y por primera vez lo encontramos en un poema de Hernández Camargo en 1600 y tanto. Y después lo usan en el siglo XVIII Aranda y otros consejeros del rey. Y después se usa también a principios del siglo XIX, mucho antes de que lo use Martí. Así que tiene larga data. Esta idea que expones, que yo creo que también se complementa con otra idea que es muy interesante, que también has expuesto otras veces, que es que insisto que a veces también utilizamos malos términos, por lo que tú has dicho, y desde España a veces pensamos que cuando llegamos ahí no había nada, ¿no? Y claro, había mucho, ¿no? Hay como toda una trascendencia no mítica, incluso hablas de realismo histórico, ¿no? De la figura del caballero, que aquí han utilizado autores como Maeztu y García Morente para hablar de la hispanidad, ¿no? Ese ideal de caballerosidad, en sentido de nobleza, de guerrero, ¿no? Y yo creo que ahí tú pones mucho el acento, ¿no? Es decir, que
había un sustrato en el cual lo español de la península pues se enriquece también con ese sustrato, ¿no? Que llega incluso hasta África. Hemos visto Sí, hay un comunicado de sí, un amigo de Guinea, pues también ahí, claro, es evidente, en África también, la hispanidad también surgió. sí. Es muy interesante que, que la Guinea formaba parte del virreinato de Río de la Plata, porque España tenía suficiente confianza en nosotros como para eh, incorporar a la jurisdicción de Buenos Aires el Atlántico Sur y Guinea Ecuatorial. Y por eso las leyes de Indias rigieron también en Guinea Ecuatorial. Es decir, y esa es la geopolítica que nos legaron. Es una geopolítica del Atlántico Sur, al cual renunciamos. Es una geopolítica de África Negra, a la cual dejamos de lado. Pero geopolítica de América en África, y no solamente de España en África. Por eso hay que conocer al detalle la historia. Entonces, sí, yo en el libro hablo de 3 etapas tecnológicas, porque hay un legado de lo indio, donde yo pondría el énfasis para empezar en esa gran revolución alimentaria que genera el contacto con Indoamérica. Es decir, la tortilla de patatas, como se dice en España, nosotros decimos papa usando el término quechua. La tortilla de patata es española, bueno, sí, pero la base es la papa de los Andes, que durante miles de años se domesticó en los Andes, ¿no? El tomate, ¿qué sería el mundo actual sin esa revolución alimentaria? Es cierto que a su vez el viejo mundo introduce una revolución alimentaria en América, pero hay toda una revolución alimentaria de América en el mundo que es a través de España, porque Indoamérica no hubiera podido cambiar el mundo sin España. España es la que difunde todo eso. La papa, el maíz, la vainilla, el chocolate, cantidad de cosas que mucha gente incluso no sabe que son indoamericanas. Y hace posible que Indoamérica haga esa revolución en el mundo. Entonces yo creo que cuando en los manuales de historia estudiamos las civilizaciones americanas, tendríamos que decir, sí, levantaron pirámides, pero miren, cambiaron la dieta. Y eso es algo tan básico porque la civilización depende de una dieta. Luego, España introduce, junto con una dieta nueva también, que comentan mucho los cronistas mestizos, ¿no? El efecto que les hace comer la manteca, la naranja, todas esas cosas nuevas que van probando. Pero España introduce la comunicación con el mundo a través de América. Y una revolución que es de la navegación, una revolución que es comercial, una revolución que es monetaria, una revolución que es geográfica, que es política. Entonces todo eso lo agrupo en un capítulo, españoles, este es el legado. Y en nuestro americano lo que intento es analizar de dónde viene ese deseo de diferenciación, de sentirse uno hispanoamericano. Y lo encuentro en los primeros contactos, porque son en realidad los españoles los que, consustanciándose de lo indio, que eso es algo que ya al otro día de 1492 estaba, porque en 1493 ya tenemos el primer libro escrito en español en América. ¿Y cuál es el tema? Son los indios taínos. Es la mitología de los indios taínos, la lengua. Entonces tenemos un libro escrito en español, pero ¿cuál es el tema? Es América. Y a partir de ahí se va formando una identidad hispana que se va embebiendo de lo americano. Y surgen incluso teorías, una cosa muy interesante, porque hoy en día han sido dejadas de lado, pero me parece que había que incluirlo en el libro. Teorías en el siglo XVI, tanto de los españoles como de los indígenas, de que tenía un origen común. Hoy en día diríamos, no, qué disparate, ¿cómo van a tener un origen? Bueno, en el siglo XVI era muy común esta idea de que justamente como todo el mundo venía de Adán y Eva, y por ejemplo los descendientes de Noé habían fundado las nuevas generaciones humanas, y uno de ellos era Túbal, que eran los orfebres, y a su vez Túbal había sido el antepasado de los íberos,
porque uno de los significados de etimología de España sería el país de los orfebres, una de las etimologías. Y por otro lado, en América también un desarrollo importante de la orfebrería, y en lengua guaraní había un término que suena parecido, que quiere decir padre. Bueno, empiezan a encontrar en esa mentalidad erudita, que lo que buscaba era relaciones de semejanza y no diferencia. Bueno, la diferencia la introduce en el siglo XVIII la Ilustración, la diferencia del encasillamiento. Pero ese entonces era tratar de encontrar lo semejante. Ahí aparece la idea del hispanoamericano. Es de raíz española. Cuando nosotros vemos el poema de Alonso de Ercilia, la Araucana, ese poema es el que en definitiva lleva a los chilenos a valorar lo chileno como diferente a partir de lo araucano. Pero ¿quién hace la épica? La hace un español. Y de la misma manera, el Inca Garcilaso de la Vega decía, yo recuerdo lo que eran los relatos cuando niño de mi papá, que era un capitán conquistador español, las hazañas de los españoles. De mi mamá yo recuerdo las glorias que decían de los incas, y él se forma en eso que yo en el curso de Indo-Hispanidad hablo de las épicas, no solamente etapas tecnológicas que forman parte de la civilización, lo que coinciden ahí son épicas. En el Inca Garcilaso de la Vega está clarísimo, coincide la épica de los españoles y la épica de los indígenas, y no hay contradicción épica, porque en él surge la épica mestiza. Pero son tres las épicas que coinciden, porque es, por un lado, la española, por otro lado, la indígena, y por otro lado, la africana, que no tenemos que olvidarla, que es casi inseparable de la española. Pensemos en Tirante el Blanco y su aliado, el rey de Etiopía, con el cual conquista la Berbería, y los elogios que se expresan ahí hacia el reino de Etiopía. Y Etiopía, que es el África negra. Y el mapa del mallorquín Cresques, que presenta el reino de Malí, de un tamaño enorme, dibuja al rey de Malí, que es un rey negro, de un tamaño, y los reyes de Europa ni los dibuja. O sea que en 1376 o en 1490, un poquito antes de la llegada de Colón a América, que es cuando se edita Tirante el Blanco, esa civilización española incluía y veía con ojos de maravilla lo negro. Y hubo conquistadores negros, Juan Valiente en Chile, Juan García en Perú, Juan Garrido en México, que no solamente Juan Garrido es una épica que confluye, sino que Juan Garrido es también una etapa tecnológica, como decíamos, porque Juan Garrido introduce el trigo en México. No es un blanco, es un negro que introduce el trigo en México. Entonces, yo creo que tenemos que verlo así porque cada uno de nosotros tiene de alguna manera un problema de autoestima. Los africanos tienen, y los descendientes africanos en América tienen un tema de autoestima. Si supieran que ya desde el origen hay una épica africana confluyendo con la hispana, yo creo que esos niños o adolescentes africanos, descendientes africanos, se sentirían de otra manera. Y lo mismo el indio, si supiera que hay una épica que es tan parecida además a la épica de las novelas de caballerías española, yo creo que sentiría que hay más elementos para coincidir que para diferenciarse. O sea, son tres etapas tecnológicas, pero son tres épicas. Y yo creo que todo pueblo tiene que defender su épica, que son sus hazañas. Hasta el último pueblo, la última isla remota, tiene su épica. ¿Por qué no vamos a tenerla nosotros? Que además es una épica universal, porque es una épica de épicas, como es una civilización de civilización. ¿Por qué este empeño de las élites? Antes has mencionado las élites. Si hacemos un recorrido de
de lo que ha pasado en los últimos meses. Tenemos a López Obrador en México detestando a la acción española en México, como si hubiéramos ido ahí hubiéramos arrasado ahí las culturas amerindias y todo esto. Ahora, hace poco en Bolivia, con la famosa espada de Simón Bolívar, ¿no? Y que si se sentó, se levantó el rey. Bueno, pues, para mí hizo bien el rey, pero bueno, en fin, quiero decir que el rey no debe veneración a ninguna espada, y mucho menos a alguien que ha separado un territorio de América, de una provincia de América, una parte, mejor dicho, de una provincia de América, de España. Es decir, no nos merece ningún respeto, por lo menos a los españoles que creemos que aquello fue algo grande, ¿no? ¿Por qué ese empeño? Bueno, y ahora, en fin, tenemos diferentes expresiones. Ahora no me viene a la memoria. ¿Por qué ese empeño de esas élites en insistir en la ley negra, insistir en la destrucción de aquel espacio cognitivo común y esa autoestima que mencionas tú y esa valoración de nosotros mismos como hispanos de aquí y hispanos de allá? Que juntos hacemos cosas grandes. Es curioso, es decir, cuando todo el mundo se está juntando en bloques, nosotros tendemos a la separación. Yo particularmente es imposible, no lo entiendo. Y estoy empleando muchas horas en tratar de interpretarlo, no entiendo. Sí, incluso hay un decreto de Chávez de 1992 de cómo tiene que interpretarse el 12 de octubre de 1492. Yo creo que esto es la herencia de esas oligarquías que tienen mucho miedo de que surja algún tipo de organismo, organización, institución supranacional, que no solamente lo estamos viendo ahora, sino que ya, por ejemplo, en Argentina lo analizaba en 1844 Juan Bautista Alberdi, que ya tenía clarísimo cómo tenía que ser una integración. Entonces él decía, ¿por qué no nos reunimos en un gran congreso hispanoamericano? Miren que no vamos a perder soberanía si lo hacemos. Entonces, al analizar eso, estaba planteando que los países hispanos tienen miedo y después lo toman otros, y yo lo planteo en el libro al principio. Es como si hubiera un miedo, pero que además es miedo, claro, a perder poder, influencia, ganancias desde el punto de vista económico. Si por ahí surgiera algo hispano, transnacional hispano. Y hasta tal punto es así que prefieren que esas diferencias sean arbitradas en La Haya o en Nueva York. Entonces, creo que estamos divididos, muy divididos a la interna, ideológicamente, pero también en materia de intereses. Y tenemos a esas oligarquías que tienen muchísimo miedo de perder lo que consideran que conquistaron a principios del siglo XIX, que no es independencia, pero sí es el poder de hacer lo que quieran. Hay un informe o hay varios informes y memoriales del siglo XVIII advirtiéndole a la monarquía española, miren que, por ejemplo, en Nueva España o en el Virreinato de la Plata hay propietarios de terrenos tan extensos como podría ser un país europeo. En cualquier momento, esos propietarios de tierras que abarcan tanto y que por lo tanto son más ricos que lo que podría ser el emperador de Austria, palabras textuales, en cualquier momento van a querer ser independientes, van a querer separarse de la monarquía. Unas leyes de Indias que protegían a los indios, por ejemplo, impedían explotar a los indios. En el año 1910, un jornalero ganaba lo mismo que en el año 1790, porque claro, después de 1790 había empezado el proceso de independencia.
Y entonces ya no había una institución que por encima de esa oligarquía dijera, no, pero hay que regular, por ejemplo, el salario de los jornaleros. No, tenían la libertad para que ese jornalero, y es más, siguiera trabajando en unas condiciones de esclavitud. Entonces, yo creo que tiene que ver con los intereses de esas oligarquías y con los miedos en general. Porque, por ejemplo, si tú plantearas la integración o la unificación de Uruguay con Argentina, aparecería todo ese miedo que apareció en los años 1950, cuando, por ejemplo, Perón, digo Perón, puede ser cualquier otro, pero Perón planteó el Pacto ABC, que era una alianza de los países de América del Sur. ABC era por Argentina, Brasil, Chile, pero también invitó a Uruguay. El gobierno uruguayo ni le contestó, pero los diarios uruguayos titularon Imperialismo Argentino. Entonces, no es que te hablen de un imperialismo español, no, te hablan de un imperialismo argentino. Entonces, ¿qué es el verdadero imperialismo? Capaz que no lo menciona, que sería el británico. Pero ¿qué es el imperialismo argentino entonces? Es ese miedo a que una vez que esa oligarquía oriental tiene la capacidad de hacer lo que quiera, aparezca un gobierno que pueda limitar, no digamos anular, nadie está hablando de someter ni de absorber a nadie, pero limitar un poco esa cosa que llaman soberanía y que es su soberanía, no la de los pueblos. Sí, pero por otra parte, me fijo en el sitio donde estoy, que es España, y por otra parte, entregamos nuestra soberanía a Europa, que a su vez la entrega a la OTAN, que a su vez la entrega a Estados Unidos. O sea, quiero decir que es una visión con muy poca mira de política exterior, ¿no? Es decir, no hay... Sin embargo, España, por ejemplo, podría ser un puente de acción entre Euroasia y Sudamérica, o Centroamérica y Sudamérica, creando unas relaciones económicas impresionantes. Es Claro, increíble. Sí. lo que pasa es que ahí hemos caído en lo que es la doctrina y el discurso de los anglosajones. Los anglosajones, no solamente con América, sino con todo el mundo, cada vez que quieren dividirlo, ¿de qué hablan? De las independencias, de más soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, que no es autodeterminación de los pueblos, es autodeterminación de las oligarquías aliadas. Claro. Entonces, son los que manejan eso. Por lo tanto, es al revés, es al revés. Los países tienen cada vez menos soberanía. Y esas oligarquías son totalmente funcionales. Entonces están bajo la influencia de los anglosajones, pero han logrado que el mundo piense que su discurso y su accionar es la libertad, ¿no? Ellos aparecen como los defensores de la libertad. Yo creo que esos son cortinas de humo, por un lado, pero son espejismos y son, ¿cómo te diría? Casi que alucinaciones. Estás alucinando de tu libertad cuando en realidad estás teniendo menos libertad. Pero por otro lado, estas élites tienen esa capacidad que pueden ser manipuladas, y pueden ser manipuladas porque las están trabajando de sus intereses egoístas. Ahora, cuando les conviene, entonces, por ejemplo, España queda sometida a la influencia de la Unión Europea. Que no nos olvidemos que el mundo en el cual estamos viviendo es una construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo construido por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que incluso antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, ya en 1940 estaban concertando Estados Unidos y el Reino Unido el Pacto del Atlántico en un lugar no conocido del Atlántico, en un barco, en un lugar no identificado del Atlántico, pero el Pacto del Atlántico era para repartirse el mundo en zonas de influencia.
Después, en 1944, en Bretton Woods, que por ejemplo la divisa principal del mundo va a ser el dólar. Eso no es porque el dólar tenga un valor especial, eso es porque se decidió así. En 1945, la conferencia de San Francisco, la formación de la ONU, y eso es muy importante porque la ONU establece comisiones económicas para cada región. Entonces establece que hay una región que es Europa. Por lo tanto, tenemos que tener una política hacia Europa. Hay otra región que es Asia-Pacífico. Hay otra región que es América Latina. Son ellos los que le ponen el nombre en asociación con la idea de que es una zona periférica, subdesarrollada, conquistada por España y por lo tanto colonial, porque son los especialistas que integran esas comisiones, los analistas de la CEPAL, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver un poco qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial y cómo va evolucionando el mundo para poder responder esa pregunta. A mí se me ocurre una pregunta, no sé si para acabar, no sé cómo vamos de tiempo, Ernesto, pero la pregunta es, tú perteneces a algo que ya conocemos aquí unos cuantos, que es el Parlamento Global Hispano, que es como un proyecto que es muy potente, y a ver si lo puedes también explicar de cara a nuestros oyentes. Yo creo que sería muy interesante. Bueno, el Parlamento Global Hispano parte de la base de que hay un valor, que es nuestra cultura hispana en común, y de que a partir de ese valor podemos darnos una manera de organizarnos más actual, utilizando lo que son las herramientas tecnológicas, como puede ser Internet, es decir, poner a nuestro favor la globalización, y una estructura de participación más horizontal y directa, porque sabemos que las grandes cumbres se hacen entre presidentes, entre cancilleres, pero el resto de la población muchas veces no solamente no participa, sino que ni se entera. Y el Parlamento Global Hispano lo que está intentando es, a partir de la base de personas concretas de distintos países, que esas personas participen en una iniciativa, porque todavía el Parlamento Global Hispano no existe, es una iniciativa de postulación de simpatizantes, votantes y candidatos. Esos candidatos luego van a ser, los precandidatos van a ser electos candidatos fines de septiembre, principios de octubre de este año, y a partir de ahí es cuando se va a formar el Parlamento Global Hispano Provisional, que es el que va a redactar un documento para la formación del Parlamento Global Hispano ya definitivo. Es decir, es un intento más horizontal y democrático de darle voz a los hispanos, una sola voz, una voz potente en el mundo, una voz a partir de una conciencia común que no está existiendo, porque estamos viendo que hay muchas estructuras digamos, supranacionales, pero que llegado el momento no funciona, y que lo que hay son cumbres de presidentes, pero llegado el momento el ciudadano de a pie no sabe qué está pasando. Entonces, esto es lo contrario, y es digamos, una manera de organizarse muy democrática y muy de base, pero al mismo tiempo también muy sólida. Tiene una estructura muy sólida esta iniciativa Parlamento Global Hispano, y tiene un claro liderazgo, y cada vez va sumando y sumando más gente. Pero es la idea de darle voz a 600 millones de personas que cambiarían la geopolítica mundial. Voy a poner este banner. La profesora Mónica, que tenemos aquí, da unos cursos de indohispanidad. Ahí tienen ustedes en mayo, enero del 2022 los dio unos cursos y creo que sigue dando, ¿no? Sí, este curso, o sea, es un proyecto que empezó en enero de 2022 y se sigue trabajando hasta ahora a través de una serie de cursos y de sesiones sobre nuestra identidad, nuestra triple identidad. Por eso ahí aparecen 3 imágenes, una que tiene que ver con la épica europea,
otra la épica indígena y la otra la épica africana, para descubrir cosas que hemos olvidado en la literatura, en la historia, sobre nuestros valores, sobre nuestro conocimiento y percepción del mundo. Y la gente que se ha ido sumando sábado a sábado, que vamos a lo que serían las 17:30 de Uruguay, sábado a sábado, está muy entusiasmada. Además, las sesiones se graban y se suben a YouTube, donde cada vez hay más visitas y más suscritos. ¿Cómo se puede uno suscribir a esos cursos? O sea, ¿cómo... Bueno, la forma más sencilla es, me mandan un correo, porque a partir de ahí yo los voy inscribiendo. Mónica Nicolielo, así como es mi nombre y mi apellido, monicanicolielo@gmail.com. Y luego... ¿Y para conseguir el libro? Y para conseguir el libro, ustedes buscan en Google, buscan Mónica Nicolielo, indios, españoles y nuestroamericanos, le sale Amazon, le sale Editorial Ignio, y le pueden salir entrevistas también sobre este libro. Cualquiera de las dos cosas buscan en internet y le sale. Y luego, perdón, tenemos aquí una presentación del libro en México, ¿verdad? El 31 de agosto, lo que son las 11:45 del Cono Sur y lo que son las 9:45 de México y de Perú, y las 15:45 de España, peninsular, va a ser la presentación por las redes sociales, concretamente por Facebook, en la Feria Virtual del Libro de México. Feria Virtual es un proyecto que se viene desarrollando hace mucho tiempo, de presentación de libros a través de una red virtual, que permite participar, como en cualquier feria física, a centenares de autores con diferentes salas, y bueno, y ellos me han invitado a mí, y yo tendré el honor de presentar el libro, que lo voy a presentar por primera vez a nivel internacional en esta Feria Virtual del Libro de México. No sé si hay alguna pregunta más o alguna cuestión más, o nos despedimos ya. Agradecerle profundamente a Mónica, porque ha sido apasionante esta entrevista, además muy transversal, todos los temas que tocas, y nos da como una visión absolutamente renovada, ¿no?, de lo que es la hispanidad, fuera de tanta leyenda negra y a veces tanta leyenda también rosa, ¿no? Pero yo creo que es muy apasionante este camino de investigación, y que, bueno, que si lo que esté en nuestra mano para difundirlo, pues cuenta con nosotros. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer estar aquí, también a las órdenes. Pido excusas por el despiste que he tenido al principio, que hemos perdido 7 minutos de transmisión y nos hemos incorporado tarde a las ondas. Bueno, ondas o a los canales, mejor dicho. En fin, nos despedimos y insisto en los agradecimientos de Javier, y espero poder seguir entrevistándote, porque es muy ilustrativo y muy enriquecedor todo lo que dices. Con el tomo 2, esperamos. Claro. El tomo 2 o sucesivos, claro que sí. Sucesivos. O sea, o simplemente una charla que en un momento determinado puede ser necesaria, ¿no? A ver si podemos colaborar. Esto es muy importante. Es muy importante, sobre todo, la red que estamos tejiendo a nivel internacional, bueno, lo de internacional quiere decir en el mundo hispano, para ir construyendo ese, yo le llamo molde cognitivo, que es necesario reconstruir, porque lo están destruyendo desde hace dos siglos y aún se empeñan en ello, pero con una contumacia digna de, no sé, de sorpresa. A mí me sorprende esa contumacia, porque no entiendo yo la razón. En un momento determinado pudo ser entendible, tampoco lo entiendo yo mucho, pero vamos, lo entendible, porque la gente quería construir su propio lugar en el mundo y su propio comercio y demás. Pero es que ahora, dado cómo está el mundo, no le veo yo la cosa. No entiendo por qué.
Así que nos despedimos. Muchas gracias.